En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 32:14 a 36:2 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que corresponde al envío número 10 de nuestro curso de Teología para Todos. El número 32:14 se titula Jesucristo demostró con sus milagros que decía la verdad, pues solo con el poder de Dios se pueden hacer milagros. Efectivamente, nuestro Señor les reclamaba y les decía a quienes no creían en Él: si no creéis en mis palabras, creed en mis obras. Y también afirmaba el Señor: mis obras dan testimonio de mí. Y Jesucristo realiza estos milagros en nombre propio, no como lo harán luego los apóstoles, que lo hacían en nombre de nuestro Señor. Los milagros superan las leyes de la naturaleza. Los milagros son realidades que superan la imposibilidad física. Y son el sello de Dios, ya que Dios es el único que puede cambiar las leyes de la naturaleza. De su historicidad no pueden dudarse, porque son muchos los testigos que vieron con sus propios ojos, que oyeron con sus propios oídos estas realidades sobrenaturales. Incluso muchos de ellos murieron por dar testimonio de esta verdad. También los mismos enemigos de nuestro Señor no podían negar los milagros, los prodigios realizados por Él. En los evangelios encontramos más de 40 milagros perfectamente narrados, detalladamente descritos. Pasamos al número 32:17, en el que el Padre Jorge nos habla que la fe es justamente esa aceptación de la palabra de una persona que es fidedigna a lo que dice. Fe en Jesucristo es la aceptación de su testimonio y la adhesión a su divina persona. La fe en el conocimiento humano es muy frecuente. Nosotros hay muchas cosas que las conocemos por testimonio de otros. Nosotros no hemos conocido a Napoleón, sin embargo creemos en los historiadores. Nosotros no hemos alunizado, sin embargo creemos que la luna se ha descubierto y que el hombre llegó allí. De modo que el conocimiento por otra persona es algo muy corriente. En el caso de la fe sobrenatural es creer en nuestro Señor. El Concilio Vaticano nos dice que fe es un asentimiento sobrenatural del entendimiento a esas verdades reveladas por Dios. Podríamos agregar que al entendimiento, pero también al corazón, porque la fe no es solo conocimiento. La fe exige también una forma de vida, un estilo de vida, un compromiso personal. La fe en Jesucristo exige una moral, una conducta. La fe de Jesucristo, en definitiva, es el encuentro entre dos personas que se quieren. Y los fieles cristianos justamente lo que buscamos es tratar de parecernos, de identificarnos con el Señor. Más adelante el Padre Jorge nos habla de esas garantías que tenemos para creer, esas garantías que tienen como fundamento lo que llamamos los motivos de credibilidad, de los cuales estamos hablando y vamos a continuar hablando. Por eso la verdad revelada es algo, tener fe en la verdad revelada es algo muy razonable. Tenemos esa seguridad de la veracidad del testimonio de nuestro Señor. Y así pasamos al título La redención. Y el número 33 se titula Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos la vida eterna. Todos recordamos que desde el pecado de Adán y Eva las puertas del cielo se encontraron cerrados. Dios, lo cuenta el protoevangelio, prometió a Adán y Eva y después a los profetas que enviaría un redentor. Por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo, el Emmanuel, el esperado, el deseado, Jesús, se hace hombre. Se hace hombre para redimir a los hombres.
Y así el Señor nos gana la posibilidad de recuperar el ir al cielo, el alcanzar el cielo, el alcanzar la bienaventuranza. Pero evidentemente, para conseguir esa salvación hace falta nuestra lucha personal, nuestro esfuerzo. Ya lo decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea que para salvarnos debemos creer en las verdades reveladas por nuestro Señor, por nuestro Padre Dios, y también hacer obras buenas. Número 34. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió ofreciendo el sacrificio de su vida en la cruz para perdonarnos nuestros pecados y devolvernos la gracia y la amistad con Dios. La ofensa realizada por el hombre no podía ser reparada solo por un hombre, porque la dignidad de Dios, digamos, tiene una distancia tan grande con los hombres, que por eso Dios quiso que un hombre que fuera Dios a la vez, el Hijo de Dios, la segunda persona, fuera quien nos redimiera. No era obligatorio, no era necesaria. Dios pudo no habernos perdonado. Para Dios no era obligatorio el realizarlo. Tampoco era necesario que lo hiciera de esta manera, padeciendo en la cruz y entregándose y dando hasta la última gota de su sangre. Pero Dios quiso que así fuera, aún pudiendo elegir cualquier otro medio, cualquier otra forma. El número 34.2 nos dice el Padre Jorge que Jesús quiere que nosotros correspondamos a ese amor que Dios nos tiene. Y nos explica detalladamente la devoción, la preciosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y nos narra también las apariciones de nuestro Señor en esas locuciones particulares a Santa Margarita María de Alacoque, en la que le dice, entre otras cosas, que alcanzarán la salvación quienes comulguen los primeros viernes de mes, los primeros 9 viernes de mes. Evidentemente no es una cuestión mágica, que uno puede comulgar los primeros viernes de mes y después vivir lamentablemente, no. Evidentemente hace falta que uno continúe viviendo su vida cristiana tal como el Señor nos enseña. Número 35, Jesucristo, después de su muerte, resucitó y se fue al cielo. Sabemos que nuestro Señor está en cuerpo y alma en los cielos, y sabemos que la resurrección del Señor es el dogma fundamental del cristianismo. Ya lo dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Jesucristo profetizó su propia resurrección y cumplió con su promesa. Esta definición dogmática fue definida en el Concilio IV de Letrán en el año 1215, y desde el primer momento todos los cristianos creyeron en eso, y los apóstoles predicaron justamente a Cristo muerto y a Cristo resucitado. La resurrección del Señor es una verdad física, es una verdad histórica, porque efectivamente fueron muchos los testigos que vieron, hablaron, estuvieron con Cristo resucitado. O sea, además de los apóstoles, de las vírgenes, de las santas mujeres, además de los discípulos de Emaús, en fin, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Incluso los mismos enemigos del Señor, aquellos que dicen, aquellos romanos que cuidaban la cueva, dijeron: nosotros nos hemos quedado dormidos y mientras dormíamos lo robaron. Y por eso San Agustín dice, si estaban durmiendo, ¿cómo vieron que lo robaron? Si estaban durmiendo, ¿cómo pueden ser testigos? Pero esta mentira de aquellos romanos se ha seguido, digamos, ha tenido su repercusión, porque efectivamente gran parte del pueblo judío no ha creído en Cristo, Dios muerto y resucitado. El Padre Jorge también nos habla un poquito de la sábana santa de Turín como forma de demostrar la resurrección del Señor. Él ha escrito un libro estupendo sobre el tema, que les recomendamos su lectura, también se encuentra en su página web.
El número 36 nos dice, la única religión verdadera es la de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que religión, religere, religare, es esa unión, ese lazo entre Dios y los hombres. La religión que nosotros profesamos, la católica, es la fundada por nuestro Señor. Él afirmó o reafirmó las verdades reveladas con esos milagros que realizó. Si no creen en mis palabras, crean en mis obras, repito. Y podemos decir que es la única religión verdadera porque si bien las religiones tienen parte de la verdad, con muchas religiones hay contradicción. Y cuando hay contradicción no pueden ser las dos verdades verdaderas. Una de ellas tiene que ser falsa. Y para ir terminando este extracto, decimos que ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Lutero pretendieron ser Dios. Jesucristo se llamó Hijo de Dios. Jesucristo se llamó Dios. Y murió además por afirmarlo, porque el motivo de su crucifixión fue justamente el que lo consideraban blasfemo por llamarse Dios. Muy bien, y así terminamos entonces nuestro extracto del envío número 10. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.